Arquidiócesis de la Verapaz presenta El Pueblo de Dios, el pueblo de la esperanza. Estimados amigos, una vez más tenemos el gusto de entrar en sus hogares a través de este programa, con el mensaje de crecimiento espiritual y familiar. Mi saludo cordial a todos y todas, hermanos y hermanas, en este segundo domingo del Adviento. Hace 8 días comenzábamos este tiempo particular del año, tiempo que significa advenimiento y que por lo tanto significa espera, y que para nosotros en nuestra vida cotidiana es una llamada, como las lecturas de todos estos domingos lo van repitiendo, a vivir en la constancia, a vivir vigilantes, a vivir en la espera activa de la llegada del Señor. Fíjense ustedes que en la oración que el Señor nos enseñó en el Padre Nuestro, una de las peticiones principales es: venga a nosotros tu reino. El cristiano vive de esa esperanza en el reino de Dios, que no es únicamente una espera de un futuro lejano y absolutamente incierto, y de un futuro que dependerá únicamente de la acción de Dios. Cuando nosotros decimos en el Padre Nuestro, venga a nosotros tu reino, al mismo tiempo estamos diciendo, queremos comprometernos. Cada día de nuestra vida quiere ser una vida de vigilante espera, de actitud esperanzada, alegre, a pesar de las dificultades, a pesar de todos los nubarrones que hay en la historia de nuestra vida de cada día. Fíjense ustedes que ya la primera comunidad cristiana, aquellos cristianos de los primeros años, que por otra parte tenían una expectativa de que el reino de Dios iba a implantarse casi de inmediato. Algunos pensaban que antes de que pasara una generación, el Señor volvería en poder y gloria, como se dice, y comenzaría a implantar de nuevo el reino de Dios. Y a ese reino de Dios se le veía más bien como una transformación absoluta, total, del cosmos entero, de la tierra, de los mares, de la naturaleza, pero también de las personas. Un cambio completo, un cambio radical que inauguraría la etapa definitiva de la historia, el reino de Dios, el reino de los cielos, como le llama San Mateo. Aquella expectativa que tenía la primera comunidad cristiana, por supuesto que con los años fue amainando, se fue un poco suavizando, en el sentido de que esa venida final del Señor pues tardaba y tardaba. Esa inminencia que se esperaba en la transformación de todo el cosmos y del ser humano y de la sociedad y de la fe, etcétera, no se iba dando. Y pasaron años y pasaron decenios y la venida del Señor no llegaba. Por eso ya en la primera comunidad cristiana, ya desde el mismo apóstol Pablo y luego los otros escritos, invitan constantemente a la comunidad cristiana a la vigilante espera, a no cruzarse de brazos, a no pasar sin hacer nada y metiéndose en todo. El apóstol San Pablo tiene algunas frases muy claras al respecto de esa activa esperanza que se debía tener en la comunidad cristiana. El que no trabaje, que tampoco coma. Porque sabemos que hay muchos que andan metiéndose en todo sin trabajar nada, sin hacer nada. Y eso era un poco fruto de aquella expectativa. ¿Para qué vamos a seguir adelante haciendo esfuerzos si ya Dios va a intervenir en este mundo, va a juzgar y va a condenar a los malos y bendecir a los buenos y todo se transformará y todo se acabará? ¿Para qué seguir trabajando y luchando? Algunos incluso habían dejado incluso el matrimonio y la familia porque decían no tiene más sentido seguir adelante y se resignaban pues a una espera pasiva, una espera con los brazos cruzados de la segunda venida del Señor.
Una primera cosa que nos recuerda a nosotros el Adviento cristiano, basados en estas invitaciones fundamentales de la Sagrada Escritura, es justamente que hemos de cultivar una actitud, creativa, una actitud novedosa, como si ya el Señor fuese a venir hoy, pero sabiendo que también tardará y el día y la hora nadie lo sabe, como el mismo Señor Jesús les había dicho ya a sus discípulos. El Adviento, que comenzamos la semana pasada y que ahora estamos ya en el segundo del Adviento, es este tiempo de preparación, es este tiempo en el que también hemos de revisar cómo está nuestra vida y nuestra actitud, que no nos distraiga demasiado la Navidad, la propaganda de la Navidad, que a veces suele distraer y desenfocar nuestra atención sobre lo que de veras debe significar el Adviento. En este segundo domingo del Adviento estamos también recordando la vida consagrada. Es otro elemento indispensable, necesario que tengamos ya en cuenta. Y primero que nada hay que recordar a qué le llamamos en la Iglesia vida consagrada. Nosotros sabemos que hay congregaciones de religiosos y de religiosas. Y en primer lugar a eso le llamamos vida consagrada. A estos hombres y mujeres que han encontrado la vocación, la llamada de Dios a vivir en pobreza, obediencia y castidad, y a vivirlo en comunidad, y a vivirlo además de acuerdo a un carisma especial que proviene en general de los propios fundadores. En nuestra diócesis de la Verapaz conocemos varias comunidades religiosas de hombres o de mujeres, ya que a lo largo de la historia han trabajado aquí. Los padres dominicos y las hermanas dominicas quizás son los más antiguos de estar en esta diócesis. Pero pensamos también en los padres salesianos y las religiosas salesianas. Pensamos en los benedictinos y también en las religiosas benedictinas que durante muchos años se hicieron cargo de la imprenta Verapaz aquí en Cobán. Y ahora hay también una nueva comunidad de guadalupanas benedictinas. Están así también las hijas de la caridad que antes estuvieron en el hospital y que actualmente tienen una casa, una misión en Tucurú y también en Rabinal, en la Baja Verapaz. Hay varias comunidades de religiosas y de religiosos. También en estos últimos años han venido los misioneros de la Preciosísima Sangre, que están en Tucurú y en La Tinta. Ya desde hace algunos años están los misioneros del Sagrado Corazón de Jesús, que están en la zona norte, en Chaal, en San Agustín Chaal. En estos últimos años también vino una nueva congregación, los misioneros de Cristo Crucificado, que están en la zona de Chisec, Fray Bartolomé de las Casas, Boloncó. Están también los padres CICM de la Congregación del Inmaculado Corazón de María, que están en el Calvario, que un tiempo también estuvieron en San Martín. En fin, diversas comunidades, religiosos, religiosas. Otros de los padres muy conocidos acá son los benedictinos, por supuesto, con su monasterio de la Resurrección ya desde hace muchos años. Y así nos encontramos con esta diversidad de carismas. Cada uno tiene como, a partir de su fundador, una cualidad, un don especial para poder trabajar en favor del pueblo de Dios. A esto, en principio, le llamamos la vida consagrada. Hombres y mujeres, comunidades de religiosos, de religiosas, hay otras comunidades de más reciente llegada a la diócesis, hermanas franciscanas, hermanas benedictinas guadalupanas, etc. Muchas comunidades. La vida consagrada, que tiene también por característica la vida en común. Tratan de estar 2 o 3 en cada comunidad, o a veces incluso más, como en un convento de los benedictinos. La vida consagrada fue muy subrayada en el Concilio Vaticano II hace 50 años y también hubo un decreto particular, Vita Consecrata, que habló precisamente de esta dimensión, de esta porción del pueblo de Dios. Y el Papa se quiere que los
religiosos y las religiosas, en primer lugar, recuerden con gratitud el pasado. Eso dice el Papa. Es, en primer lugar, volver a las raíces, volver a recordar el carisma de los fundadores, volver a pensar en aquellos ideales, en aquellas posturas, en aquellos proyectos que dieron origen a su congregación o a su orden religiosa. Mirar con gratitud el pasado. En segundo lugar, dice el Papa Francisco, la vida consagrada debe ser para vivir con pasión el presente. El Papa reconoce que también en nuestro mundo tan secularizado, en nuestro mundo con tanta dificultad, pues la vida religiosa también sufre las consecuencias de este mundo. Sufre las pocas vocaciones, sufre las dificultades económicas, sufre el desprestigio de quienes los consideran pues ya pasados de moda, gente que ya no tiene nada que aportar, cosas del pasado. Y el Papa invita a vivir con pasión el presente, a dar testimonio sobre todo. El Papa invita a religiosos y religiosas a dar testimonio para que los jóvenes, hombres y mujeres, también se sientan llamados, se sientan invitados a este estilo de vida. Vivir con pasión el presente. Y el Papa Francisco invita a abrazar con esperanza el futuro. Hay profetas de calamidades que dicen la vida religiosa está terminando, no tiene más futuro. Hay muchas crisis, no hay vocaciones, están cerrando a veces muchas misiones. Por eso el Papa invita a abrazar con esperanza el futuro, a no cruzarse de brazos, a saber que a lo largo de la historia de la Iglesia, las comunidades y también las congregaciones religiosas han pasado por tiempos oscuros, por tiempos de invierno, de dificultad, de problemáticas, pero la esperanza ha de ser siempre un motivo para seguir adelante. Es por eso que esto de la vida consagrada tiene mucho que ver también con el Adviento. Comienza el Adviento, tiempo de esperanza, de vigilante espera, de actividad, no de cruzarse de brazos, en el cual también se invita en primer lugar a los consagrados y consagradas a ser fieles a su vocación, a volver a sus raíces, a no olvidar el amor primero y a ser creativos y mirar también con creatividad y con alegría el futuro. En las comunidades de vida religiosa hay muchas de ellas que también tienen laicos, hombres y mujeres. Y también en nuestra diócesis hay grupos de laicos que, digamos, tratan de vivir de cerca la espiritualidad de una determinada congregación u orden. Y entonces, siendo laicos, siendo padres, madres de familia, viviendo en su trabajo de cada día, tratan también de vivir a su manera y según su estilo las propias llamadas a la vida consagrada. Se puede ser consagrado y consagrada también en la vida común de cada día. Existen también en la Iglesia los institutos seculares, se llaman así, que pues no son monjas o monjes, no son religiosos o religiosas, pero viven una vida de servicio, de completa dedicación a alguna obra en favor del prójimo, a alguna obra en servicio de la humanidad. El Papa Francisco también nos invita a todos los fieles cristianos a valorar cada vez más lo que significa la vida consagrada en la Iglesia, a orar por los consagrados y consagradas y a conocer más a fondo lo que esto significa. Un tercer elemento del que les quiero platicar en este segundo domingo del Adviento, domingo de esperanza, domingo que invita a la vigilancia y a la actividad, es al tema de las comunicaciones, en primer lugar, sobre todos los proyectos de iglesia que se están llevando a cabo, sobre las dificultades a las que tenemos que hacerle frente juntos, del desafío que presenta para nosotros en nuestros días la comunicación. Ya en varios lugares en América Latina se está promoviendo este tema de la comunicación. Y se nos dice que hoy no solamente hay 5 continentes, ¿sabían ustedes que hay un 6º continente? Porque hablamos de América, Europa, Asia, África y Oceanía, pero hablamos también del continente virtual. Millones de personas que usan los medios, millones de personas
que diariamente se conectan ya sea por el Internet o por tantos otros medios de comunicación que hay. Y la Iglesia también tiene que llegar a estos medios. A veces se dice, en el Internet también hay muchas cosas malas, existe pornografía, hay incitaciones a la violencia, ahí se dice cualquier cosa, etcétera. Pero también en el Internet se encuentran cosas muy bellas y muy hermosas. Y los medios son nada más medios. Ya eso lo recordó San Juan Pablo II, y lo que importa es que esos medios nosotros en la Iglesia los sepamos usar también de manera positiva para comunicarnos, para comunicar el bien, para hacer llegar una buena noticia, para acercarnos a los que están más alejados. Se trata pues de un sexto continente, quizá con más millones de habitantes, por decir así, que cualquier otro de los 5 continentes existentes, de los continentes físicos, de los continentes geográficos, culturales. El continente de la comunicación. Y es necesario aprender nuevos lenguajes, porque no siempre en la Iglesia hemos sabido utilizar bien esos nuevos lenguajes, esa comunicación más directa, más inmediata, más concreta, más vivencial, muchas veces más emocional. A veces nuestra comunicación en la Iglesia es más intelectual, más teórica, y los medios de comunicación, ustedes lo saben porque los usan, mandan mensajes directos, mandan emociones, mandan noticias inmediatas, pero eso va creando comunicación entre la gente. El eslogan, el ideal en esto debe ser comunicación para la comunión. Y nosotros, obispos, sacerdotes, religiosos, religiosas en la Iglesia, somos los primeros que debemos aprender a manejar bien estos nuevos medios de comunicación. Al mismo tiempo compartimos las dificultades comunes que pasamos en nuestros países. La pobreza que crece, porque aunque hay algunos países que crecen económicamente, también crecen las desigualdades. Pensemos, por ejemplo, en Costa Rica, pensemos en la misma Nicaragua o en Panamá, que han crecido mucho en los últimos años, económicamente hablando, pero al mismo tiempo ha crecido la brecha entre los que son ricos y tienen la mayor parte de los bienes y unas mayorías que se quedan siempre en la pobreza y que no tienen acceso a los bienes. Una realidad que golpea hoy a Centroamérica. También platicamos del drama tan tremendo como ya venimos platicando hace varios años de la migración. ¿Cuánta gente centroamericana, porque no tiene las oportunidades de vida, debe migrar hacia los Estados Unidos, pasando sobre todo por las graves dificultades contra su dignidad y contra su vida, los graves peligros que se dan en el paso a través de México? La migración. Hablamos también de las situaciones políticas y las situaciones de nuestros gobiernos y cómo hay, en cierto modo y en términos generales, un desencanto frente a los políticos en el área centroamericana. Y es necesario también poner atención a esto para que la gente no se desanime y para que se vayan buscando nuevas maneras, nuevos rumbos, para que los políticos y las políticas sean verdaderamente servidores del pueblo y estén buscando el bien común y busquen el bien de todos y en especial de aquellos más pobres cuya dignidad se ve tantas veces pisoteada. Hablamos también de los proyectos misioneros que tenemos en los diversos países. Hablamos de las santas misiones que se están realizando en Guatemala, de las misiones populares que hay en otros lugares, de la religiosidad popular, por ejemplo, en Nicaragua, alrededor de la concepción de la Virgen María, que es un estallido popular de alegría y de religiosidad en torno a la fiesta de la Virgen justamente este día 8 de diciembre. Hablamos de la religiosidad popular que sigue siendo como un recurso muy importante. No debe quedarse nada más en procesiones, no debe quedarse nada más en cueterías y en novenas una vez al año y después olvidarse. No debe quedarse en eso, pero debe aprovecharse porque es también un gesto de fe, es un gesto de alegría, es un gesto de unidad popular en toda Centroamérica. Y así pudimos también compartir con el pueblo de Dios esas esperanzas de un mundo, de una vida mejor. Así ha comenzado pues el Adviento.
Ustedes saben, hay muchas malas noticias siempre. Y ustedes saben, estos días estamos llenos de propaganda y de compras y de lucecitas por todos lados. Por eso mi insistencia en decirles, no perdamos de vista qué es lo esencial. Lo esencial es la palabra de Dios en primer lugar, que nos invita a la vigilancia y a la actividad, a no dormirnos, a estar siempre atentos. Nadie sabe el momento ni la hora de la última venida, ni hay que meterle miedo a nadie por la última venida del Señor, porque algunos hacen eso. Y no es eso, esa segunda venida que tarda, pero que nos invita a ser pacientes como Dios es paciente, que nos invita a ser vigilantes, que nos invita a ver las cosas positivas que hay en nuestro mundo. Por eso les he hablado también de la vida religiosa, para que celebremos la vida religiosa en la iglesia y reconozcamos también cuántos ejemplos de vida religiosa buena y positiva hay en nuestro mundo. Podemos recordar gente, religiosos de la historia pasada, pero también de la historia presente. ¿Quién no habla en nuestros días de la Madre Rosario Celis y de su cercanía a la gente y de su afán de reconciliación en las comunidades que se vieron divididas después de la violencia? ¿Quién no habla del padre Esteban Gesserin, con su gran afán por traducir al idioma quechí, por hacer vocabularios, por comenzar unas traducciones bíblicas y litúrgicas? ¿Quién no recuerda al padre Marcelo Dobbels, y que pues también dedicó su esfuerzo a toda la traducción en Pocom de los textos bíblicos, de los cantos, de la liturgia? Y tantos y tantas religiosos, religiosas, cuya vida tal vez no ha brillado, pero día tras día ha brillado en la sencillez, en la entrega, en el servicio a la gente. Oremos por los religiosos y las religiosas en este tiempo del Adviento. Pidamos que las vocaciones crezcan. Pidamos que el testimonio de hombres y mujeres consagrados sea verdaderamente un testimonio que invite a los jóvenes. Y no perdamos la esperanza en que nuestro mundo va hacia adelante. El Adviento nos hace esperar, pero nos hace al mismo tiempo ser activos en esta espera. Hasta la próxima. Gracias por su amable atención. La Diócesis de la Verapaz presentó El pueblo de Dios, el pueblo de la esperanza. Agradecidos por su atención al mensaje de crecimiento espiritual y familiar. Hasta otra oportunidad.